Bueno, hoy vamos a trabajar sobre los números irracionales y dentro de los números irracionales, particularmente sobre los radicales, ¿sí? ¿Cuáles eran los números irracionales? Aquellos que no eran racionales, o sea, que no se podían escribir como fracción, ¿sí? Y había dos tipos de números irracionales. Por un lado están los radicales, que son todas aquellas raíces que no tengan resultado exacto. Acá les puse algún ejemplo, ¿sí? Raíz de 2, raíz de 5, todas estas raíces, ¿sí? Pueden ser negativas también, siempre y cuando al menos esté delante de la raíz. Todas esas, ¿sí? Son números irracionales por la sencilla razón de que tienen infinitas cifras decimales, o sea, después de la coma, pero esas cifras no son periódicas, o sea, no se repiten, ¿sí? Hay otro tipo de números irracionales también, que se llaman números trascendentales, como por ejemplo el número pi, que tienen la misma característica, ¿sí? La característica de tener infinitas cifras después de la coma, pero que no son periódicas. Pero nosotros vamos a trabajar con los radicales. Entonces, ya dijimos qué son los radicales, vimos algunos ejemplos, y ahora vamos a ver el tema de qué significa un radical, ¿sí? ¿Qué representa en forma aproximada? Por ejemplo, si yo trabajo con la raíz de 2, ¿sí? Aproximadamente, este signo, recuerden que un igual con un rulito arriba significa aproximado. Aproximadamente es igual a 1,4142, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto de dónde lo saqué? De la calculadora, ¿sí? La calculadora me da las primeras cifras de mi radical, pero en realidad ese radical, recuerden que tiene infinitas cifras, por eso acá los puntos suspensivos. Acá puse otro ejemplo, ¿sí? Con menos la raíz cuadrada de 10, ¿sí? Con las raíces que tienen negativo delante pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que el número decimal en cuestión, ¿sí? Va a ser negativo. Fíjense que estas son sus primeras cifras, pero pasa lo mismo, tiene infinitas cifras después de la coma. Entonces, como dijimos que en matemática trabajamos de manera exacta, ¿sí? Para llegar a resultados exactos y no con aproximaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con estos números irracionales sin pasarlos a decimal, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a hacer todas las operaciones que conocemos, pero con este tipo de números, con los radicales. Bueno, acá les voy a mostrar en este video una de las cuestiones básicas y esenciales para trabajar con radicales, que se llama extracción de factores de un radical, ¿sí? Esto de extracción de factores, la palabra factores tiene que ver a números que se están multiplicando, ¿sí? Si nosotros tenemos un radical como por ejemplo este de acá, raíz de 50, lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? Es extraer factores, o sea, ¿se acuerdan cuando hacíamos la descomposición en factores primos, que por ejemplo la usábamos para mínimo como un múltiplo? Bueno, hacemos la misma descomposición del número, y acá lo que estoy haciendo es 50 dividido 2 me da 25, 25 dividido 5 me da 5, y 5 dividido 5 me da 1. Terminó mi descomposición. ¿Qué significa esto que hice? Que el 50 es lo mismo que 5 al cuadrado, ven que aparece dos veces, ¿sí? Siempre hay que escribirlo como potencia, lo que se repite, por 2. Miremos, 5 al cuadrado es 25, 25 por 2 es 50, quiere decir que es lo mismo. Ahora, ¿para qué me sirve acá esa descomposición? Si yo digo entonces que el 50 es lo mismo que 5 al cuadrado por 2, la raíz de 50 va a ser lo mismo que la raíz de 5 al cuadrado por 2. En otro paso, lo que voy a hacer es aplicar una propiedad, ¿sí? Que me permiten las raíces, que es, si yo tengo acá una multiplicación o una división, lo que puedo hacer es separar estas raíces de esta forma, ¿sí? Solo se puede hacer en multiplicación o en división. Sería lo contrario a la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación y división en las raíces, ¿sí? Es el paso contrario. Una vez que yo los separo,
lo que puedo hacer es ver qué se puede simplificar. Tengan en cuenta que todo esto lo hacemos para poder simplificar, ¿sí? En algún momento se tiene que poder simplificar, si no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que voy a simplificar? Bueno, voy a simplificar raíz con exponente. Se puede simplificar siempre y cuando la raíz y el exponente, ¿sí?, sean o exactamente iguales o múltiplos, ¿sí? Yo ahora en el ejemplo lo voy a hacer con números iguales. Si esta raíz no tiene índice es porque es cuadrada, por eso acá le agregué un 2. Y el exponente ya estaba al cuadrado. Como son operaciones inversas, la radicación con la potenciación puedo cancelar, ¿sí? Entonces me quedó directamente el 5. Acá no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ningún exponente, así que no puedo cancelar nada. Esta raíz queda como está. Paso en el otro paso, ¿sí? Paso en limpio lo que me quedó. Y 5 por raíz de 2 es exactamente lo mismo que decir 5 raíz de 2. ¿Sí? Recuerden que si entre un número y una raíz, o un paréntesis, o una letra, por ejemplo la X, no hay nada, ¿sí? Siempre hay un por, aunque uno no lo vea. ¿A qué llegué con esto? A que la raíz de 50, ¿sí?, es exactamente lo mismo que 5 raíz de 2. ¿De qué me sirve esto? Tengo la raíz expresada con números más chicos, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, sumas, restas y demás, que ya lo vamos a ver, nos va a servir para poder resolver. Ahora, esto que acabo de hacer, entonces, me dice que la raíz de 50 es exactamente lo mismo que 5 raíz de 2. ¿Hay forma de verificar que eso está bien y que eso es así? Sí, hay forma. Acá les puse la verificación. Tomamos la calculadora, ¿sí?, y escribimos en la calculadora raíz de 50. Anotamos las primeras cifras. Tomamos la calculadora también y escribimos 5 raíz de 2. Van a ver que si lo hicieron bien, tiene que coincidir, porque definitivamente es lo mismo la raíz de 50 que 5 raíz de 2, ¿sí? Verifica.